Buenas noches, estimado tutor. Soy el estudiante Davis Antonio Viloria, así como lo certifica el siguiente documento de identidad. Y a continuación me dispongo a realizar el video solicitado para sustentar la actividad correspondiente de acuerdo a a la guía y rúbrica de actividades. Para esta sustentación vamos a desarrollar los puntos que visualizamos a continuación, como es lo- los problemas de calidad de datos identificados, todo de acuerdo al caso de estudio, la estrategia que planteo para la gestión de los metadatos, fuentes de metadatos, las partes interesadas, datos maestros, arquitectura seleccionada y, por último, una breve explicación del uso de las herramientas Talent Open Studio para la gestión de metadatos. Entonces, para esta actividad vamos a contar con, como le decía, el paso 5 es la socialización de las soluciones planteadas, en los cuales aquí tenemos la presentación. Mi nombre es David Viloria. Y para los problemas de calidad de datos identificados, en el caso de estudio propuesto, encontramos uno de los principales problemas que nos plantea el caso de estudio es que el cruce de datos no es acertado a la hora de hacer consultas entre departamentos. También encontramos que los números de identificación de los clientes se encuentran duplicados en el archivo Excel. Partamos del principio que para este caso tenemos los datos en un archivo Excel. Esa es la problemática de calidad de datos identificados. Ahora, la estrategia planteada para la gestión de los metadatos encontramos como una posible solución para evitar el cruce de datos erróneo. Aquí vamos a utilizar lo que conocemos como tablas relacionadas que van a establecer unas normalizaciones que conocemos, primera normalización, segunda, tercera, cuarta, hasta establecer unas tablas estipuladas que permitan o que eviten que haya duplicidad de datos, es decir, normalizamos la base de datos para que a través de sus relaciones pueda solucionar este percance que se viene presentando, que está relacionado con multiplicidad de datos y que al momento de hacer las consultas también genera errores. Eso es debido que no tiene esos filtros para eh, esos filtros para controlar el ingreso de datos, para que el sistema a través de sus relaciones pueda identificar los datos y no permitir una duplicidad, que es lo que se viene presentando. Es decir, colocan un ejemplo, colocan número de documentos y un usuario lo puede ingresar con puntos, otro lo puede ingresar sin puntos. Entonces, sistemáticamente no se van a identificar y por eso es que se presentan esa duplicidad de datos siendo los mismos, pero es porque no hay ese control de ingreso de datos. Entonces, con base a esto, planteamos establecer una base de datos, obviamente cumpliendo todas las normas de calidad, entre ellas la normalización de las mismas para tener sus relaciones, ya sea de uno a uno o de uno a muchos, dependiendo cómo vamos a realizar esa estructura de base de datos. En el punto de las fuentes de los metadatos, ahí encontramos información del sistema de ventas, los archivos de Excel, que es lo que inicialmente se viene manejando, información del sistema de marketing, muy importante, teniendo en cuenta que para estas empresas y para todas las empresas, el activo más importante es la información y cómo te organizada su información para mejores consultas y autonomía en la extracción de los datos. Y tenemos una base de datos de client. Las partes interesadas, pues obviamente el departamento de ventas, el departamento de marketing y el departamento de servicio al cliente. Dando aquí rápidamente una explicación de cada uno, que el departamento de ventas ayuda a crear los perfiles de los clientes, el departamento de marketing ayuda con el desarrollo de estrategias de ventas para la organización, es decir, este trabaja de la mano con el departamento de ventas y recopila la información sobre los datos de calidad del cliente como activos. Y el departamento de cliente, a los clientes
o futuros clientes se les brinda una experiencia memorable y excelente sobre todo el producto o servicio que se ofrece. Eso es muy importante. Las partes interesadas, el departamento de queja, que como todo programa, seguramente o posiblemente al inicio puede presentar ciertas falencias, que para eso está el equipo que a través de su estrategia de uso, a través de la estrategia donde los clientes pueden manifestar sus inconformidades y de esa misma manera se va solucionando. Eso hace parte del normal funcionamiento de todos los sistemas. Eh, Tenemos los datos maestros, que son los empleados, los clientes, productos, servicios, oficina, todo esto lo encontramos relacionado en las tablas. Ya apliquemos una base de datos SQL Server, Oracle, todas estas bases de datos nos brindan esa posibilidad de establecer normalizaciones para tener una mayor autonomía y sobre todo para que el programa sea escalable. Es decir, más adelante podemos incorporar otros datos maestros y de esta manera pues no vamos a tener que reestructurar, sino tenemos esa facilidad de establecer esas relaciones para que pueda seguir creciendo esa base de datos en mención. Dentro del punto de la arquitectura seleccionada, para solucionar el problema presentado anteriormente, se debe implementar una arquitectura híbrida. Esta arquitectura es buena opción, obviamente, para solucionar el problema de las consultas entre las bases de datos y así evitar los errores que se venían presentando, que como le manifiesto se pueden solucionar normalizando unas tablas de una base de datos, presentando en el sistema. Por lo tanto, al cruzar los datos del mayor valor según el departamento de ventas y el servicio al cliente, los datos son diferentes. Lo que le explicaba un momento, un punto, un carácter hace que el dato sea diferente si no tenemos ese filtro, que lo podemos hacer con un lenguaje de programación que valide o que impida establecer ciertos caracteres para de esa manera ayudar al sistema a tener esa tipología de datos estructurada de tal manera que dentro de las relaciones no vaya a presentar la falla que actualmente se vienen presentando con el Excel. Aquí podemos ver ya una estructura representada gráficamente en donde miramos el sistema de ventas, sistema de marketing, que todos interactúan con una fuente de datos y el Excel. Ahora, tener en cuenta que estas bases de datos relacionales nos permiten extraer la base de datos Excel siempre y cuando hagamos ese filtro. No vamos a perder ningún dato, de eso se trata, pero hagamos el filtro inicialmente en Excel para el momento de migrarlo, el sistema no, aunque él automáticamente no va a permitir datos que no tengamos el tipo de datos que establecemos en la columna, él no lo va a permitir. Pero de igual manera es sano o es una buena práctica hacer la normalización de los datos en la misma página de Excel. Aquí tenemos toda la estructura donde vamos a almacenar los datos, teniendo como apoyo un servidor, las consultas en la red, el análisis de la base de datos y obviamente los beneficiados que serían las ventas, el marketing y el servicio al cliente. Aquí una breve explicación, como lo solicita la guía, del uso de la herramienta de Talend Open Studio para la gestión de metadatos. Aquí la tenemos. Aquí me tomé respetuosamente el pantallazo en donde explica cómo eliminar un campo en una tabla de base de datos. Eso lo podemos hacer a través de codificación o a través de esas, digamos, esos iconos establecidos que tiene la base de datos, como se conoce mediante un script o mediante de lo que viene la base de datos como estructura. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí podemos ver el nombre de la base de datos de B-Connection, sistema de ventas, cuando vamos a establecer ya como tal las tablas para hacer las posibles relaciones. Aquí tenemos que estamos utilizando la base de datos MySQL, también es buena, como usted muy bien lo sabe, es gratuita, es de código abierto como le conoce uno en el sistema de programación. Aquí tenemos
la base de datos, los datos, el nombre de la tabla, en este caso la tabla productos, que va a contener tipos de datos, varchar, el script. En el momento cuando ya hagamos todo lo que es el diagrama, que es lo donde vamos a encontrar las tablas, ya con su relación de uno a uno, de uno a muchos, o de muchos a muchos, si es el caso. Aquí podemos ver que la tabla producto, cuántas columnas tiene, tiene el código, el nombre, escalable, el vendedor. Todos estos campos son importantes y necesarios siempre y cuando lo vayamos a relacionar para tener una muy buena estructura. Muchas gracias, estimado tutor, y aquí quedo pendiente.